encuesta, lo que me llamó la atención alrededor de transformación digital e innovación es que el 45% de los directores que respondieron a la encuesta menciona que está en la agenda este tema, en la agenda de los directores. Pero si uno sigue más adelante las preguntas, solamente el 6% del tiempo es dedicado a esto, y por otro lado, solamente el 3% tiene un comité de tecnología o de transformación. Y eso te deja pensando, ¿no? Si bien es cierto, está en agenda, ¿qué tanto realmente le están poniendo al tema, no solamente en recursos, sino en compromiso? Y de ahí, si uno sigue avanzando en la encuesta, lo que sí queda clarísimo es que a raíz del COVID, el 80% dice que es una necesidad y que tendrá un alto impacto en el post-COVID. Y sobre eso es lo que están trabajando, ¿no? Sí, coincido con Line, que yo creo que como que se ha dado este año una situación particular, como que nos hemos visto forzados a repensar algunas cosas, ¿no? Y lo vemos también en algunas preguntas de la encuesta sobre la importancia que tiene el adaptarse al mercado, y eso sin duda lleva a plantearse los productos que uno tiene y cómo transformarse internamente, ¿no? Creo que el desafío está, hoy hay una conciencia muy grande en los directorios de la necesidad de transformarse, de tener una agenda digital, y creo que la dificultad está en el cómo, ¿no? Porque no sé si todos los directorios tienen claro la magnitud de una transformación y por dónde empezar y cuál es el norte. Todos saben que hay que hacerlo, pero cómo hacerlo, a qué ritmo, con qué nivel de inversión, con qué profundidad, con qué recursos, quién trae una visión externa de las cosas, yo diría que esa es la parte más difícil aquí. Digamos, lo que me llamó la atención es ese 76% de tiempo que le dedican a ver los planes de largo plazo, porque el largo plazo, por lo menos en el sector en el que estoy, que es el sector de educación, tanto básica como superior, se convirtió en el 2021. O sea, ese es el largo plazo que tenemos ahorita. No existe otro largo plazo, la visibilidad más allá del 2021 no existe. Y lo otro que me llamó la atención fue este 76% dedicado a hacer seguimiento de la operación, ¿no? Me pareció muchísimo tiempo dedicado a eso, cuando él hoy se ha convertido, desde nuestro punto de vista, en simplemente monitorear las variables del negocio para ver cómo están impactando la caja. O sea, es así de simple. Y eso en realidad no ocupa tanto tiempo. Más bien, ¿a dónde se fue todo este tiempo? ¿Y dónde estaba? Además, en mi caso, digamos, no ha sido tan abrupto en estas dos organizaciones. Quizás en UPC menos abrupto que en el caso de la básica. Pero en este sector nos tuvimos que pasar a la transformación digital de un día para otro. O sea, no hubo ninguna opción. O sea, de ser 0% digital, al día siguiente nos convertimos en 100% digital. Entonces, ha sido forzada en el sector esta transformación. Entonces, si tú ves el tiempo del directorio, por lo menos en el sector en el que estoy, ya estamos en un 76-80% en esta combinación de lo que sería la adaptación al mercado y la transformación digital, porque además estos dos conceptos de adaptación al mercado y transformación digital se han fusionado. Ya no los podemos ver por separado, porque ha sido tan fuerte el impacto de tener que volverse 100% digital, que digamos que el mercado se ha vuelto digital. Digamos, las necesidades del mercado se han vuelto digitales. Entonces, esa ha sido mi principal observación. La segunda, digamos, tema que se ha puesto en agenda, ha pasado a ocupar el segundo lugar, es la reputación, el manejo de las expectativas. Y la tercera es la regulación, que en mi sector efectivamente es un factor bien importante, ¿no? Sí. Dale, Álvaro. Sí, no, si quieres te cuento, Oscar, qué vivimos nosotros, ¿no? Porque querías también entrar a ese tema, qué pasó durante la pandemia y cómo esto de la transformación en la que estábamos nos ayudó muchísimo, ¿no? Lo primero es que creo que la transformación no es un fin en sí, ¿no? Yo creo que hay que tener claro eso, es un medio para tener mayor cercanía al cliente, mayor posibilidad de crecimiento, mayor impacto en las decisiones.
Y entonces hay que verlo así, hay que verlo como un medio. Y obviamente eso trae pues velocidad, llegada al mercado, eficiencias, etc. Pero pensando en el cliente, se hace pues inevitable que tengamos que hacer las cosas distintas. Durante la pandemia fue increíble cómo se pudo, y no solamente las empresas de nuestro grupo, ¿no? Sino en general lo que decía Mariana, ¿no? Cómo de la noche a la mañana nos tuvimos que adaptar a trabajar remoto, a trabajar digital, a cubrir los huecos, los espacios muy rápidamente. Y felizmente pues hoy existe la tecnología y se han podido tomar las decisiones rápido, pero igual no ha sido fácil porque hay mucha gente que estaba acostumbrada a trabajar de otra manera. Nos ha ido mucho por el lado de clientes la digitalización en la cual venimos hace tiempo. Me refiero, por ejemplo, en el lado del banco de crédito, la banca digital en general, la banca móvil, Yape. Yape fue un caso bien interesante porque, de hecho, incluso durante la pandemia se tuvo que acelerar la creación de una billetera electrónica, no tener que abrir una cuenta en el banco para tener acceso a Yape. Eso se aceleró y salió muy rápido y hoy es así. Entonces realmente se pudo tener una banca digital relativamente fácil. En Pacífico lo mismo, ¿no? Hubo las apps de servicios para clientes, la web, en general la atención remota, hasta la fuerza de ventas se había digitalizado. Hoy trabajan con iPads, era para ir a visitar al cliente, bueno, simplemente no se le visitaba, pero se tenían conferencias telefónicas. En Prima el cambio fue brutal porque hubo estos decretos de urgencia y la ley de retiro de fondos, y una empresa que estaba acostumbrada a tener pues 50.000, 100.000 solicitudes de algún tipo de necesidad, algún tipo de servicio, pasó a tener 2 millones en un mes. Entonces hubo que habilitar pues, páginas web, hubo un trabajo gremial importante para tener una página web de retiros a nivel gremio, el trabajo con los bancos, en fin, fue un cambio muy, muy radical y se hizo. Creo que un gran desafío para muchas empresas han sido los contact centers, porque en principio suplían la presencia física, pero también había que movilizar a la gente para ir a atender a un contact center, y eso no era fácil y habían problemas de contagio, etc. Entonces eso ha sido un gran desafío. Pero creo que ha habido una capacidad de adaptación bastante importante, ¿no? Y de hecho, y con esto cierro, nos ha llevado a plantearnos el futuro del trabajo, ¿no? Aprovechar esta situación para replantear si regresamos. Hoy hay una vacuna, hoy todo regresa a la normalidad. ¿Nosotros vamos a regresar a la normalidad o vamos a sacar algo diferente de esto? Vamos a pensar si trabajamos distinto, porque hay necesidades que se han cubierto también con esta nueva forma de trabajar. Necesidades de estar más cerca de la casa, necesidades de movilizarse menos. Y movilizarse menos trae pues una serie de ventajas de calidad de vida, de protección al medio ambiente, en fin. Entonces estamos haciendo un trabajo a nivel Credit Corp de replantearlos cómo, cuándo y quién regresar a qué lugar de la oficina. Entonces estas cosas pues sirven también para replantearse muchas veces el modelo de trabajo. Yo coincido con Álvaro que lo que ha sucedido ha sido, ha sido una transformación brutal. En mi sector, digamos, en educación todo pasó a digital. Lo que era, y en el caso de los colegios es 100% presencial, tuvo que pasar a 100% digital. Estoy hablando de que se tuvo que hacer una adaptación desde el modelo educativo que requería mayor autonomía del estudiante que no tenía. De hecho, el delivery, donde había un problema tremendo de brecha digital, acá se ha descubierto un problema tremendo que ha salido a la luz. La brecha digital que tenemos nos ha pasado la factura en términos de la efectividad que ha tenido el Estado en llevar educación en esta pandemia. O sea, hubiera sido otra historia si hubiéramos tenido conectividad, dispositivos, etcétera, ¿no? Todo lo que es el sistema de evaluación de los logros educativos, todo es totalmente distinto. Todos los servicios, absolutamente todos los servicios de la institución y todo el sistema de seguimiento y gestión de la calidad. Entonces ha sido brutal el cambio. Ahora, desde mi punto de vista, esto es bien interesante porque creo que lo que dice Álvaro de que después de la pandemia no veo cómo podemos regresar al modelo anterior.
sería un absurdo, porque lo que se ha visto es que hay una enorme oportunidad digamos, de usar la tecnología digital como un instrumento para llevar mayor acceso a educación de calidad. Y se han roto muchos mitos que tenían, digamos, que eran un obstáculo tremendo para poder avanzar en soluciones innovadoras, distintas, había mucha resistencia. O sea, por ejemplo, un mito, ¿no? Que la educación online digamos, es de mala calidad y no produce los mismos resultados. O que el profesor no puede aprender a usar una plataforma y dar clases. Se ha demostrado de que sí es posible. Entonces yo creo que sí, que efectivamente, quizás los dos problemas que vamos a tener desde los directorios que estamos convencidos de que el modelo es distinto y lo estamos diseñando. Hay un modelo, en la UPC ya teníamos un modelo, es como que nos han abierto la puerta y ahora el modelo que teníamos lo podemos implementar. En el caso de Future Schools, el modelo lo hemos tenido que hacer de cero, ya tenemos un modelo virtual. Ahora la pregunta en ambos casos es, ¿cuáles van a ser las expectativas de nuestros estudiantes, de la comunidad educativa cuando pase la pandemia? O sea, ¿esperan regresar a lo mismo o ya se convencieron de que acá hay oportunidades? Y la otra pata es la regulación. El Estado va a flexibilizar la regulación para permitir que esta innovación, producto de esta pandemia, las oportunidades se aprovechen, o se va a volver a cerrar y volver nuevamente rígido y a comenzar a establecer reglas. Esa es una incertidumbre en la que estamos, ¿no? Pero es bien interesante, digamos, como desafío. Concuerdo yo con Mariana y con Álvaro en lo que han dicho. Yo lo voy a poner desde otra perspectiva, la perspectiva de las personas, ¿no? Las empresas definitivamente ya identificaron que tienen que generar un cambio, tienen que transformarse, algunos ya lo venían haciendo, otros están empezando a hacerlo, pero también hay que trabajar mucho en el tema cultural, ¿no? Esta transformación no va a ser exitosa si las personas no cambian su forma de pensar y la forma en que su trabajo puede impactar, ya no necesariamente al negocio, sino a quien atiende el negocio. Y eso te va a llevar también a generar disrupción en el día a día y empezar a tener soluciones apoyadas en el tema digital que generen mayor impacto en las personas. En los diferentes directorios en los que estoy, esta pandemia en el tema digital o de transformación nos ha agarrado de diferentes formas, ¿no? En diferentes estados de madurez. En una de ellas, en Alicor, por ejemplo, ya venían transformándose y vienen transformándose con mucho éxito hace más de 4 o 5 años. Pero lo interesante que se ha hecho aquí es todo ese aprendizaje se ha tratado de volcar en sus clientes. ¿Cómo ahora ayuda a mi cliente durante la pandemia que no tiene los conocimientos o la experiencia para utilizar la tecnología para seguir trabajando? Entonces también lo que se ha generado durante esta pandemia es mucha solidaridad desde el lado de las empresas de cara hacia su ecosistema, proveedores, clientes. Ya no es voy a esperar que él avance, sino cómo lo ayudo a avanzar, porque al final avanzamos todos juntos, ¿no? Y ahí las personas son fundamentales. Entonces, el generar esta transformación desde las personas en todos los niveles de la organización, ahí está el reto, ¿no? Y el liderazgo que se tiene que tener, y Álvaro tiene que haberlo visto, es fundamental. O sea, las cabezas tienen que estar total y absolutamente convencidas que tienen que generar un cambio, porque como dice Mariana, ya las forzaron a hacer su cambio de modelo de negocio de la noche a la mañana. ¿Y por qué? Porque en el tema de educación pues es presencial y punto, y de ahí se acabó lo presencial. Pero en las organizaciones también van a cambiar el modelo de negocio. Muchas se rehusaban y decían, no, pero la transformación, yo soy muy bien, el mercado que yo tengo lo puedo manejar bien, estoy en mi zona de confort, pues ya no. El usuario ya cambió, y cambió más ahora que estamos en la pandemia. Yo quiero, Oscar, perdón, un tema que ha mencionado Line, que es bien importante, el tema de las personas. El impacto para muchos ha sido enorme, algunos felices en la casa, otros desesperados por salir, y todo en el medio, ¿no? Y para muchos el trabajo era el espacio, era el espacio social, era el espacio de salida, de escape, y entonces quedarse en la casa, pues no todo el mundo lo toma o lo recibe bien. O sea, hay un tema psicológico ahí,
se pierde ahí el riesgo, siempre hablamos de esto, ¿no? El riesgo de que se pierda la cultura de la empresa poco a poco, ¿no? No te das cuenta en las primeras semanas, los primeros meses, pero vamos a estar así, ¿qué va a pasar en años, ¿no? Y otro tema que nos ha pasado en la pandemia y seguramente en sus empresas también, es un frente reputacional muy grande. Y podemos hablar de cada negocio, ¿no? Pero creo que nos ha afectado también porque las expectativas de la gente pueden ser diferentes a las que uno pensaba, ¿no? Sea como si donas o no donas, si aportas, si reaccionas bien ante ciertas acciones del gobierno, o en el tema de educación, se me ocurre la expectativa del alumno, ¿no? Oye, yo estoy pagando por una educación presencial, ¿no? Entonces, cóbrame menos por hacerla virtual. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos esos paradigmas? Entonces, hemos tenido que enfrentar cada uno en su terreno un frente reputacional no menor, ¿no? Y eso también nos ha enseñado muchas cosas.